Muchas inquietudes, algunas dudas y también objeciones surgieron por nuestro programa al respecto de la confesión. Acompáñenos y vamos a desarrollar cada uno de estos temas con un poco más de profundidad en este podcast sobre la confesión 2. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, aquí habla el hermano Cristian Pardo y es un gusto tenerlos nuevamente en este programa. Quisimos realizar la segunda parte del tema de la confesión, de cómo confesarse bien, porque surgieron muchas dudas, la gente escribió en los chats y empezaron a poner temas interesantes, experiencias, objeciones, etcétera. Entonces resolvimos invitar nuevamente aquí al Padre Mario Ayala. Bienvenido, Padre. Salve María, señor Cristian, y todos los que nos siguen en este programa Conversando con los Caballeros de la Virgen. Es una alegría, una vez más, retomar este tema sobre la confesión, porque constatamos, no solo por los comentarios, sino también por personas que se acercaron personalmente a consultar, vimos el bien y la repercusión que hizo el tocar este tema tan perseguido y tan incomprendido en nuestros días, pero al mismo tiempo tan bueno para nuestras almas. Realmente quien toma coraje y vence esos miedos y esos mitos que hay actualmente sobre la confesión, pues siente que se libró de un peso enorme. Tener una conciencia libre, tal vez lo dijimos en el anterior programa, pero no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Y justamente para eso Dios creó el sacramento de la confesión. Entonces, muchas gracias, señor Cristian, otra vez por la invitación. Esperemos que Nuestra Señora, esposa del Divino Espíritu Santo, nos ayude a responder las preguntas que usted trajo ahí preparadas para Bastantes. este Aquí podcast. Había un programa en Brasil que le hacían al doctor Piño, que el doctor Piño gustaba, y a veces algunos participó, se llama Pinga Fogo, que son preguntas así de sopetón, pum, que se le hace a la persona y a ver cómo responde. Pero no, realmente sí, el Padre Mario, sí, ya le dijimos más o menos las dudas que tenían. Él quedó muy entusiasmado en poder resolverlas. Algunas las tuvo que estudiar para poder explicarlas mejor. Uh-huh. Otras, pues, son preguntas sencillas que a veces por una falta de una explicación no se resuelven. Entonces vamos a resolver. Si van surgiendo más dudas, pueden escribirlas en el chat y seguimos haciendo más podcasts sobre la confesión con el Padre Mario. Bueno, mire, hay un video, Padre, que nosotros colocamos, dentro del podcast sacamos trechos y pusimos shorts, ¿no? Que son o reels o en Instagram o TikTok, no sé cuánto. Y en esos también surgieron otras dudas a partir del podcast y se sacó por el pedacito de que el hermano Francisco Tati, que hoy no está, del Cristo, o sea, la persona que reincidía en su pecado, y el padre lo confesaba hasta que le dijo: oiga, usted no está arrepentido, no le doy la confesión, la absolución. Y la persona sale triste porque era por debilidad, no por maldad. Y el Cristo, que está en la imagen que estaba afuera de un Cristo, le da la opción: si él no te perdona, yo te perdono, y lo absuelve. Pero bueno, el penitente entra nuevamente, el sacerdote vio esa vez y ya se realiza la confesión. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿no? Ese caso, y muchas personas preguntaron, ¿eso no es abusar de la confesión? La persona no está arrepentida, va, cae, y sin vergüenza va y se confiesa cada vez que cae. ¿Cómo se explica eso, padre? Bueno, de hecho, es un pecado la persona en determinado momento que va a pecar, hacer ese juicio. No, yo peco, que igual después me confieso. Si piensa así realmente, después tiene que declararlo en la confesión. Pequé confiando que después me iba a confesar. Eso es una ligereza que no se debe permitir la persona. Pero el confesor debe discernir bien. Entra mucho ahí la ciencia, el conocimiento del confesor y la acción del Espíritu Santo. Discernir bien qué tipo de penitente tiene delante de sí. Si realmente es un reincidente o un habituado. El reincidente puede realmente cometer el mismo pecado, pero no manifestar como que arrepentimiento
de reincidir en ese pecado. ¿Cómo se va a ver eso? Que no hay un propósito realmente de enmienda, porque lo importante es eso. La persona cayó, pero quiere convertirse, quiere cambiar, pero vuelve a caer por debilidad. Pero se va a reconocer es si realmente hay un propósito auténtico de enmienda. Yo peco tal cosa en determinado punto, pero no tengo muchas ganas de cambiar eso, no lo voy a cambiar. Ahí es un reincidente. No, realmente pues habría que negarle la absolución. O puede ser un habituado, realmente que la persona que cayó tanto en ese pecado que tiene un vicio, pero quiere salir de él y no puede por debilidad. Bueno, a ese hay que acogerle pacientemente y irle absolviendo, ¿sí? En determinado momento se le puede negar como para que él sienta la gravedad de su pecado, pero el confesor tiene que medir. En el caso concreto, tal vez faltó medir eso por parte de ese confesor y nuestro Señor quería que aprendiese tanto el penitente, la misericordia de Dios, tanto el confesor, que debe estar dispuesto a tener delante de sí una persona que es habituada, que tiene un vicio, quiere salir de él y que merece ese perdón. Merece por la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, específicamente, teológicamente hablando, es un poquito más difícil de transmitirlo para precisar muy bien qué fue lo que pasó allí, si realmente este penitente era un reincidente o un habituado. Ahí va a depender un poco del juicio, de la ciencia, del confesor y de la inspiración del momento, que por lo visto fue lo que faltó, ¿no? Nuestro Señor realmente quería perdonar y el confesor en ese momento negó por alguna razón específica que no sabemos la materia de la confesión, ¿no? Ahí ya sería... Claro, como el vicio de las drogas, que eso tiene, cuando la persona entró en eso de las drogas, y después todo un tratamiento, no puede cortar de un momento para otro porque la misma necesidad siente una necesidad de las drogas. O sea, cualquier vicio, sí, lo que va a generar en la persona, tarde que temprano, es una dependencia. Y justamente la libertad está en que la persona diga, corto con determinado acto que no quiero cometer, no quiero hacer más. Si la persona lo puede hacer, es porque está libre, porque realmente no está atada a ninguna mala tendencia, no generó en sí un vicio. Cuando lo tiene y está luchando contra él, no es fácil, realmente no es fácil. Cualquier vicio, cualquier mala tendencia que no se combata, pues se va a convertir en un vicio y salir de él va a ser un poco más difícil. Y dependiendo de la temática, de la inclinación, pues sí, realmente existen tratamientos para salir de cualquier tipo de vicio. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Padre. La segunda pregunta que colocan, la penitencia en la confesión es obligatoria porque personas dijeron, el Padre no me dio penitencia. ¿Valió la confesión? ¿No valió la confesión? ¿Qué hago? Por parte del penitente, para que realmente haya una confesión, cuando estamos hablando de una confesión, pues entendámoslo como la confesión sacramental, tiene que tener tres cosas, ¿sí? Tiene que haber una contrición. La persona tiene que estar arrepentida, dolida del pecado, teniendo también un propósito de enmienda, ¿sí? Entonces tiene que tener la contrición. Tiene que hacer la confesión, es decir, exponerle a su confesor los pecados y posteriormente la satisfacción, que es lo que comúnmente vamos a llamar como la penitencia. Por parte del penitente se requieren esas tres cosas para que realmente haya confesión sacramental. Contrición, ¿sí? Ese por amor a Dios, ese dolor de los pecados, con el propósito de enmienda. La confesión, ¿sí? Exponer los pecados. Y la penitencia, que es propiamente la satisfacción. Si el sacerdote olvida poner la penitencia, lo ideal es tener la costumbre, estar atentos y decirle, Padre, por favor, usted me puede colocar una penitencia. Si el sacerdote lo olvida y el penitente también está un poco tomado por la situación del momento, venciendo la vergüenza de ciertos pecados, y cuando sale percibe que no le dieron la penitencia, ofrezca por en cuanto, si está cerca del confesor, pues inmediatamente pregunte y pídala.
Y si no, en la próxima confesión expone el problema para que el sacerdote pues... Pero en ese intervalo la confesión es válida. O sea, si la persona salió, se murió o sea, valió la confesión. Entonces, si por parte del penitente es bueno que usted levante ese tema, está a la disposición de cumplir esos 3 pasos, contrición, confesión, satisfacción, claro que es válido. Si el penitente entra y sí, al principio había contrición, se confiesa, pero no quiere saber de cumplir penitencia, ¿qué ha pasado en la historia? No hay validez, porque no está queriendo. Y bueno, el confesor también tiene que saber colocar una penitencia proporcionada a la falta. No proporcionada porque, digamos, si fuésemos a proporcionar realmente, todos tendríamos que recibir penitencias enormes porque estamos ofendiendo a un ser infinito. Pero sí una penitencia que quien la va a recibir pues la pueda practicar uno y que realmente sienta que está reparando su pecado de esa manera. Perfecto, Padre, muchísimas gracias. Gente que está preguntando, ¿la confesión tiene que ser de rodillas, parada, sentada? ¿Qué pasa si no es reclinatorio? Si quiere hacerla de rodillas, ¿cómo es la postura de la confesión? Bueno, lo ideal realmente sería la confesión de rodillas, ¿ya? Porque así se está reconociendo la dignidad, la sacralidad de este sacramento. Y especialmente lo más conveniente es que sea dentro del confesionario, ¿sí? Que la confesión realmente se dé dentro de ese ámbito propio de este sacramento. Si bien que por X razones, por otras razones, se puede hacer fuera del confesionario, lo ideal realmente es que haya un lugar propio para la confesión, que sea en la iglesia y dentro del confesionario si lo hay. Y la postura ideal, bueno, pues para manifestar devoción, sí, es de rodillas. Humildad. O sea, hasta la persona humildad, claro. Coloca de rodillas a pedir perdón. Exacto. Pero mucha gente no se puede arrodillar, también pasa, ¿no? Sí. Ahí podría ser sentado, ¿no? Está cometiendo algo contra el sacramento de la confesión si lo hace sentado, si tiene alguna imposibilidad de arrodillarse. Pero sí puede... Por devoción es una manifestación de humildad ante el sacramento hacerlo de rodillas. Bueno, la siguiente pregunta es algo más complejo, Padre, porque, bueno, la persona llega, le cuesta confesarse, se va a confesar, se arrodilla y el Padre la trata mal, o le da un grito, o le da una cosa, o no sé, un mal consejo, y la persona no vuelve a la confesión. ¿Qué le diría a usted a esas personas? ¿Cómo solucionarle eso para que vuelvan a la confesión? Bueno, pasa, sí, ha pasado que aparecen penitentes que llevan mucho tiempo sin confesarse porque tuvieron una amarga experiencia en una confesión anterior. Digamos que si fuésemos a analizar eso, nos podríamos ir a la casuística y pueden aparecer muchísimos casos, y explicar cada uno pues sería muy extenso y saldría del margen de tiempo de este programa. Pero hay que tener presente que también la providencia de Dios permite cada cosa que pasa en nuestra vida, ¿sí? Si dimos con un confesor que por alguna razón personal no tenía la disposición ideal para atender confesiones y recibimos un regaño, digamos que por culpa del confesor, por falta de paciencia por parte del confesor, bueno, Dios se lo permitió por alguna razón y debemos asumir eso con humildad. A veces pasa que realmente por el tipo de conciencia de la persona que se está confesando, del penitente, necesita como que un cierto sacudón de parte del confesor. Y en ese momento se manifiesta la soberbia o la humildad del penitente. Si realmente está dispuesto a pasar por un momento amargo para reparar sus pecados, o va sobre todo cuando aparece un penitente que quiere excusarse. Entonces hice esto, pero por esa razón, y va excusando todo. Bueno, ahí va a necesitar una pequeña zarandeada, sacudida, para despertar en ella un poco más de
Me viene a la memoria un hecho muy interesante de San Pío de Pietrelcina. Usted se debe acordar, padre, de que estaba... Él, para confesarse con él había que pedir cita, porque eso... Todo el mundo quería confesarse con él, pero todo el mundo, literalmente, ¿no? Así, en términos coloquiales, ¿no? Todo el mundo. Entonces, había que pedir cita, llamar y bueno. Y en Estados Unidos había una persona católica que conocía a una persona que necesitaba confesión. Era un gran magnate, así, un empresario grande de Estados Unidos. Y le fue a hacer apostolado. Mire, hay un santo aquí que confiesa muy bien, te dice los pecados que tú no le dices, tiene dones y toda la cosa. Entonces, y así, el otro por duda o por inquietud, dijo, bueno, también la providencia y la gracia de Dios lo va moviendo y dijo, a ver, consígueme una cita, listo. Consiguió una cita, se viajó a Italia y el señor, estaban los dos en la fila de la confesión y el San Pío de Pietrelcina terminó la confesión y San Pío de Pietrelcina se asoma y le empieza a cantar la tabla a este señor empresario. Usted, vagabundo, fuera de aquí, usted no sirve para nada. ¿Usted por qué está aquí? Salga, fuera. Porque San Pío de Pietrelcina era santo, pero tenía temperamento. Uh-huh. Tenía su temperamento bueno en San Pío de Pietrelcina. Y pues al servicio de Dios. Y el otro asustado así, vergonzado, porque todo el mundo estaba ahí viéndolo, se salió corriendo. Y el amigo se fue atrás de él a ver qué habrá pasado. Y el otro enojado, no vuelvo más porque voy a... Hay un señor ahí, usted me trajo acá para que me griten. Y ese no es santo, no sé cuánto. No, pero espera, algo debe haber pasado, porque no vuelvo mañana y hablamos con él a ver qué pasó. Y bueno, terminó no sé cómo convenciéndolo y se fueron de nuevo a buscar para hablar con él porque me gritó. Ahí empezó a acercarse en la fila, ya esperando otro grito. Y no hubo gritos. Y cuando se sentó para confesarse, le preguntaba, bueno, se confiesa, etcétera. Y al final preguntó, pero usted me echó a las patadas ayer. Y San Pío le dijo, yo quería que usted sintiese lo que sus empleados sienten cuando usted los trata así. Impresionante. Que San Pío, por don, nadie le había dicho nada, pero un don de Dios, sabía que él trataba mal a sus empleados y no lo había confesado y tenía que haberlo confesado. Impresionante. Por eso, siempre se va a manifestar la providencia divina. Siempre. Si pasamos por una situación, bueno, si es una situación inmoral, digamos, el sacerdote se aprovechó del confesionario para hacer una mala propuesta, pues inmediatamente hay que recurrir a avisar a la autoridad competente. Pero si fue algo personal, un regaño por parte del confesor por algo que le manifestamos, hace bien. Esa humillación ayuda realmente a corregir algo en nuestra alma. Si permitió la providencia que nos deparásemos con ese confesor, ¿tenía alguna intención la providencia al permitir ese momento amargo? Quería que realmente de nuestra parte hiciésemos un acto de humildad ante Él. Entonces, la persona está en toda libertad de buscar otro confesor, sí, pero vale la pena que no renuncie al sacramento de la confesión por una situación de esas, porque al fin de cuentas estamos buscando es a nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser que el confesor no tenga la disposición ideal, pero bueno, no es el único confesor que hay, ¿no? Realmente hay plena libertad por parte de los penitentes en buscar un confesor donde realmente sientan que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que tener presente que es mejor, decían los santos, depararse con la justicia divina aún en vida y no después de la muerte, ¿no? Que la persona no quiere encontrar a Dios justo, quiere encontrar a Dios misericordioso en la confesión, extraordinario. Pero no vaya a ser que por abusar de esa misericordia de Dios se encuentre después con la justicia de Dios. Es mejor que en determinado momento, si Dios así lo dispone, depararse con esa justicia de Dios, que al final va a tener una experiencia de la misericordia. Si la persona humildemente lo asume, va después a experimentar la misericordia de Dios. En fin, tener presente que esas cosas pasan porque la providencia al fin de cuentas lo permite, ¿no? Bueno, Padre, vamos a hacer un pequeño intervalo y ya volvemos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con este bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios: una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro,
2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, volvimos. Padre, a mí me parece que está muy interesante esto porque es hacer un programa y después a sacarle las dudas a las personas. Creo que van a quedar muy contentos los que se sienten participando, ¿no? Porque lo que siempre decimos es conversando con los caballeros de la Virgen. Exacto. No, mira, asistiendo a los caballeros de la Virgen, no tienen que conversar. No, justamente para nosotros sería una alegría tener a todo el mundo acá, ¿no? Y poder hacer realmente como que una conferencia y participar con todos estos temas. Vamos a hacer algún streaming, Padre. Ahí lo ¿será? En fin. Entonces, no olviden colocar más preguntas, sus comentarios y todo lo que necesiten. Y dejen su like, compartan este video y activen nuestras notificaciones para recibir más programas como este. Padre, la gente está preguntando ¿cuándo tiene que reparar sus pecados después de una confesión? Porque claro, la persona se confesó, etcétera, pero ¿tiene que hacer algo después de la confesión? ¿En qué momentos? Bueno, hay pecados que una vez cometidos realmente exigen por parte del penitente la restitución. Propiamente es la palabra apropiada para eso. Tienen que restituir, por ejemplo, los robos. Gran parte de los robos, la gran mayoría, hay que restituirlos, ¿sí? Porque se está afectando a un tercero. Y ese daño a un tercero hay que repararlo. La calumnia también, hay que reparar la calumnia. Si hicimos mal a un tercero con lo que dijimos, era algo infundado, es importante que reparemos, ¿sí? Recordemos que cuando pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos al orden de la creación y nos ofendemos a nosotros mismos. Bueno, normalmente uno se perdona, ¿sí? Hay gente que no se perdona, pero lo general es que todo el mundo se perdona en sí mismo. La ofensa a Dios se perdona por medio del sacramento de la confesión. Y el orden de la creación se repara, justamente para eso está el purgatorio. Cuando nos confesamos, pues como que ya recibimos el perdón necesario. Si no recibimos una indulgencia para perdonar ese daño que hicimos al orden de la creación, pues seguramente pasaremos por el purgatorio. Pero el daño a terceros hay que repararlo aquí en esta tierra, en esta vida. Entonces el confesor sabrá imponer la restitución en el momento oportuno a cada penitente según lo que haya confesado, ¿sí? A veces se dispensa por X o Y razón o se manda a hacer la restitución no al que fue inmediatamente afectado, ¿sí? Sino a una obra de caridad para que por ese lado Dios en su divina providencia pues él haga como que el ajuste. Porque si por ejemplo la persona robó mucho dinero, se lo gastó todo, se arrepintió y se fue a confesar, no tiene cómo volver esa plata. Es lo que usted dice. Hacer actos. Entonces, es de las materias que personalmente me parecen las más complejas, las más difíciles, por lo menos de lo común que puede aparecer en un confesionario como el que nosotros generalmente estamos asistiendo, estamos ahí acompañando. El tema de restitución realmente es muy amplio, muy complejo y va a depender de cada caso. O sea, la persona que tenga algún problema, mejor acérquese al confesor y si hay problemas manifiéstelo. En concreto de restitución, es necesario que lo consulte, que lo confiese y consulte la forma de restituirlo. Así que en la hora, a veces, el confesor, cuando no tiene plena seguridad de cómo aplicar la restitución, se espera. Usted le dice al penitente, mire, necesito consultar a un confesor más experiente o a un canonista al respecto de determinado punto o moralista al respecto de este punto en concreto. Venga en tal día, en tal ocasión y le doy la respuesta de esta persona después de haber sido consultada. A veces toca hacerlo, ¿sí? Porque, en fin, no todo sacerdote tiene todo el conocimiento y evidentemente un sacerdote mayor con más experiencia pues puede precisar muy bien cómo debe aplicarse la restitución. Entonces, eso va a depender. El confesor realmente tiene que saber y reconocer en qué momento su conocimiento no está abarcando la necesidad del penitente y pedir la ayuda a otro
a otro confesor con más experiencia. Esto se hace, evidentemente, con permiso del penitente y sin revelar nombres y situaciones. nombres, lugar donde fue hecha la confesión. Porque es una pregunta que va a salir más adelante. O sea, el sacerdote, ¿cuándo puede dar ejemplos de confesión sin romper el sigilio de la confesión? No. Dar un ejemplo, por ejemplo, en un sermón, eso ha pasado 2000 años de tradición de la iglesia en que ha pasado todo tipo de pecados, que el confesor realmente tiene eso, no lo aprende en el confesionario, sino en su estudio ha aprendido lo que los santos han transmitido y la teología va transmitiendo de experiencia que tiene la iglesia. Es una experiencia de 2000 años, no es poca. Puede pasar que un penitente piense que el confesor está usando su confesión para dar un ejemplo en una homilía, por ejemplo. No es así. O sea, realmente ese pecado que la persona cometió pudo haber sido cometido por 1000 otras personas y el ejemplo va a ser saludable para evitar que otros puedan caer en ese pecado o puedan renunciar a determinado pecado. De ninguna manera el confesor está dispensado del sigilo sacramental. Una vez que la persona se confesó en orden al perdón de los pecados, hay un sigilo que el sacerdote no puede romper porque caería en un pecado gravísimo y sobre él recae la pena una de las penas más graves que tiene la iglesia. Sería excomunión inmediata del confesor. Ahora, los pecados confesados en orden a la absolución, o sea, en orden al perdón de los pecados. Una persona que busca al Padre y le digo esto como forma de confesión, queriendo gozar del mismo privilegio del sigilo sacramental. No, al sigilo sacramental lo dices porque es aquello que fue dicho dentro del sacramento de la penitencia en orden al perdón de los pecados. No puede coger otro tema que no tiene nada que ver y exigir el sigilo sacramental a algo que no fue manifestado en el sacramento de la confesión. Ah, perfecto. Hay mártires de la confesión, ¿no? El sacerdote tiene que llegar a ese punto de vencer el instinto de conservación, si es necesario, con tal de velar y proteger el sigilo sacramental. Hay un caso, creo que fue Brasil, en las favelas, usted me corregirá, ahí el sacerdote le llegó justo un mafioso famoso a confesarse. Y pues, ¿no? ¿Qué se confesará un mafioso eso? Primero, que se llegue a confesar ya es un milagro. Un mafioso es un jefe de clan, yo no sé de qué cosas. Y el sacerdote lo confesó y se fue. Después llega estaban dando el sacerdote, lo secuestran, ¿no? Con un saco encima, se lo meten en un carro, pum, adentro y se lo llevan. Y todo encapuchado, no veía para dónde iba, quién estaba, etc. Y le empiezan a golpear, pum, y le empiezan a decir, ¿qué dijo en la confesión fulanito de tal? No puedo decir porque no puedo decir los pecados de las personas. Dinos, y le pegaban, pum. Ay, hasta que en determinado momento sintió algo frío en la cabeza, en la sien. Y era un revólver, alguna cosa, yo no sé qué arma será. Dinos o te matamos. Mátenme porque yo no puedo decir nada de la confesión. Ahí le quitan el arma, le quitan la capucha. Era la misma banda criminal que el jefe quería saber si ese sacerdote iba a decir o no lo que él le había dicho en confesión. Impresionante. Y eso no impresionante. No. Bueno, cualquier persona puede acercarse al sacramento de la confesión, ¿sí? Cualquier persona bautizada puede que haya cometido todo tipo de pecados, no importa, o sea, precisamente el confesionario está para manifestar la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese ministro. Y bueno, la persona, por más pecador que se considere, a sí misma o públicamente, pues puede recurrir al sacramento de la confesión y debe ir con esa tranquilidad de que el confesor realmente va a guardar el sigilo sacramental porque debe hacerlo. Realmente cuando uno está aprendiendo teología sacramental, concretamente el sacramento de la penitencia, se hace mucho énfasis cuando uno está aprendiendo de que eso es sagrado, si eso le pertenece solo a Dios. Si de repente usted le preguntan una cosa, usted sabe determinado punto, usted lo supo por medio de la confesión,
Usted puede decir no, porque no lo sé yo. Y no es pecado. Lo sabe nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la confesión. Eso no es información mía. Por lo tanto, usted sabe, no sé, porque no es algo que le pertenezca esa información al sacerdote. Y hay muchos casos realmente muy bonitos al respecto de esa conservación del sigilo sacramental, ese que pasó en Brasil en años bien atrás, que alguien mató a una persona dentro de la iglesia, le clavó un puñal en el pecho y fue a confesarse inmediatamente. Y el padre, cuando salió el penitente, fue a auxiliar a la víctima. Y cuando se acercó a la víctima, estaba sacando el cuchillo del pecho, entró la policía. Lo mataron, pensaron que era él. Y se lo llevaron prisionero y duró años en la cárcel. ¿Que no fue él o qué? Sí, dijo que no había sido él, pero ¿quién fue? Los testigos Usted tiene cuchillo en la mano. Y él pasó años en prisión hasta que llegó una banda a la cárcel con el obispo celebrando y le daban la libertad al sacerdote porque el verdadero culpable antes de morir había confesado ante la policía, había dicho no ante la policía, sino había manifestado a alguien que él había sido el verdadero asesino, que tenía miedo de confesarlo en vida, que por favor dejasen en libertad al padre fulano que había guardado el sigilo sacramental. Eso es un martirio constante. Espectacular. ¿Cuántos años duró en la cárcel? Sí. ¿No? Impresionante. Padre, ya vienen objeciones fuertes. Y es una que todo el mundo yo creo que escucha. ¿Para qué me voy a confesar con una persona que es más pecadora que yo? Eso es súper común. Súper común. Yo lo he escuchado un montón de veces. Común. Y lo escribieron varias personas. Entonces, a ver si usted puede desmontar esa objeción. Bueno, interesante que la coloquen, que la persona tenga libertad de realmente escribir eso. Y vamos a intentar responder esa objeción. Dicen los santos, sí, que por qué razón Dios para el sacramento de la confesión dispuso que fuese un ministro, hombre, ser humano, que fuese quien realmente estuviese ahí para atender a los penitentes, porque no puso un ángel que de sí es puro, sin mancha, es inmaculado, porque un ángel, Dios en la creación hubiese dispuesto que la confesión realmente fuese con un ángel. Y ellos explican, los santos, que los ángeles no pueden ser porque ellos se indignan ante la visión, ante el conocimiento de un pecado, porque ellos conocen a Dios, ven a Dios y ven la gravedad que hay cuando el hombre peca. Tanto es así que se dice en los santos dicen, manifiestan que en nuestro juicio, el más serio de todos, en nuestro juicio va a ser nuestro propio ángel de la guarda, porque él tiene conocimiento de causa. Él vio las gracias que Dios mandó para que no pecáramos. En ese momento es testigo. Es testigo en el momento en que le dijimos no al auxilio que Dios nos daba y preferimos el pecado a la amistad con Dios. Dicen que por eso el ángel iba a ser el más serio de todos en nuestro propio juicio particular. Entonces el ángel es algo tan chocante, el pecado para el ángel, que no era conveniente que fuesen ellos los que atendiesen la confesión. El ministro, el sacerdote, atendiendo a los penitentes, por su propia experiencia sabe lo que es la debilidad humana. Todos, sin excepción, tenemos lo que el catecismo llama de fomis peccati, esa inclinación al pecado, es consecuencias del pecado original. No nacimos inmaculados, la Santísima Virgen sí, nosotros no, por lo tanto tenemos esa inclinación. Y con la experiencia personal, el confesor sabe y conoce lo que es esa inclinación al pecado. En unos más, en otros menos, unos son más débiles, otros son más fuertes, pero eso ayuda a que el sacerdote comprenda la dificultad en la cual se encuentra el penitente.
si es más pecador o no es más pecador, bueno, realmente es muy difícil precisar y está incorrecto generalizar, porque en todas las cosas, en todas las instituciones uno puede encontrar una persona más apta, otra no, pero no es justo generalizar. Es como un médico que se le murió un paciente. No Entonces sé, todos los médicos todos son malos. médicos, No se puede generalizar, tal sería. Pero quien se busca precisamente en el sacramento de la confesión se está buscando a nuestro Señor Jesucristo. Si el sacerdote peca, pues él tendrá que buscar también la confesión, ¿ya? Pero ese conocimiento de la debilidad humana ayuda para que el confesor tenga paciencia y entienda la dificultad ante la que se encuentra determinado penitente. Y esa objeción trae una conclusión equivocada, que es: yo me confieso con Dios directamente. Bueno, ahí habría que hacer una precisión también terminológica, que es confesarse con Dios, ¿sí? Y confesarse. En vez de confesarse con Dios, pues no viene a ser propiamente confesión, sino que puede ser una manifestación del dolor, un reconocimiento de los pecados. La confesión, pues es la confesión ante el ministro, ¿sí? La confesión sacramental. Esto fue creado, esto fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. No es algo... Es muy claro en el Evangelio. Es súper claro. Él, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Él lo manifiesta. Él da al poder a los apóstoles de perdonar los pecados y de retenerlos, si es el caso. Por tanto, es una institución, es algo que fundó, que creó nuestro Señor Jesucristo. El perdón sacramental es así, no hay otro medio. Hay que ir al sacramento de la penitencia si realmente queremos ser perdonados. No, yo le pido perdón a Dios. Maravilloso. Ahí estamos manifestando la contrición, pero el perdón de los pecados es el perdón sacramental. Es más o menos como que, no, yo comulgo no comiendo una hostia, sino otra cosa. No, porque la Eucaristía es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo para darse en cuerpo, sangre, alma y divinidad a cada uno de nosotros. Entonces, no es algo que se hayan inventado los hombres, sino que fue revelado por Él, por Dios. Mucha gente dice, no, bueno, los méritos de nuestro Señor Jesucristo ya remediaron todos los pecados, ¿para qué voy a ir a confesarme? O fueron vanos la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay gente que levanta ese problema. Bueno, realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor infinito, ¿sí? Quien decía eso era Lutero, para justamente pues ajustar su vida mala. Y quien quisiese no tener como que ese peso de conciencia de que tiene que confesar los pecados, pero resulta que eso es una lucha, la vida espiritual es una lucha, y a medida que la persona va dando pasos, pues va conociendo con mayor profundidad su conciencia. Entonces, esa debilidad que se manifiesta, ¿sí?, a lo largo de nuestra vida, pues vamos como que reparándola y vamos haciendo contrafuertes a nuestra propia debilidad en determinado punto por medio del sacramento de la penitencia. Somos perdonados y podemos ser perdonados en virtud de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los sacramentos tendría esa validez si no fuese por esa sangre, ¿ya? Pero el pecado actual, el pecado que nosotros cometemos, esa manifestación concreta de la debilidad en nuestro día a día, pues hay que confesarlo. Hay que confesarla, exactamente, porque los méritos fueron derramados por toda la humanidad, pero por el libre albedrío la gente tiene posibilidad de aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Con sus actos, los hechos actuales, como se dice. Exactamente, el pecado actual. El pecado actual. Dicen la gente que ha escuchado que hablar frente al Santísimo de sus faltas, imperfecciones, eso ayuda a limpiar a purificar sus pecados. ¿Hasta dónde llega eso? Creo que, digamos, esta pregunta está dentro de la anterior. Sí. La anterior, digamos, es la gente que ni siquiera va al Santísimo. Esta es la gente que va frente al Santísimo y como que se confiesa con el Santísimo. ¿Cabe la misma respuesta? Sí, cabe la misma respuesta. Es bueno hacerlo, sí. Como un examen de conciencia, que la persona hace ese ejercicio de delante de nuestro Señor sacramentado, pues ver en qué se equivocó, en qué cometió un pecado, en qué tiene una duda,
pero después los ponga al ministro de ese sacramento que es el sacerdote, ¿sí? Que realmente se confiese en el sacramento de la confesión y tenga la plena seguridad que en el ministro se va a manifestar la acción de nuestro Señor Jesucristo, la acción del Espíritu Santo. Entonces, así como la persona cree en la presencia real en la Eucaristía, crea en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del sacramento de la confesión, por medio del ministro también. Usted trató en el podcast anterior, pero hay que reforzar esa idea de los pecados olvidados, porque la gente volvió a escribir ahí qué pasa con los pecados olvidados. O sea, por olvido no lo confesó y después se acordó. Entonces, todos tenemos que confesar los pecados que fueron cometidos después del bautismo, ¿sí? Esos pecados hay que confesarlos. Puede pasar, sí, que la persona por un poco de susto olvidó manifestar algún pecado o porque aún no tiene la conciencia bien formada y consideraba que algo no era realmente pecado. O no. Ese otro podcast que sí. tenemos que hacer porque no vamos a alcanzar hoy. ¿Cómo formar la conciencia? Ese tema es súper interesante. Aquí lo teníamos preparado, pero veo que faltan solo 20 minutitos para acabar y tenemos muchas preguntas. Entonces, la persona salió del confesionario y recordó un pecado que no confesó. Ahí, calma. Primero mantener la calma, que mucha gente la pierde, ¿no? Mantener la calma y esperar la próxima confesión, la próxima oportunidad que haya para confesarse y manifestarle al sacerdote: Padre, en la anterior confesión olvidé mencionar tal punto, ta. Si la persona no lo menciona intencionalmente, ahí ya está cometiendo un sacrilegio, ¿sí? Hay pecado. Hay pecado si la persona no... Sí, claro. Si la persona... Bueno, por ejemplo, dijo en la confesión anterior, porque hay una oración final que uno dice que la persona también confiesa sus pecados olvidados, ¿no? Olvidados o ignorados. Ignorados, exactamente. Sí, más no los no mencionados a propósito, ¿no? Entonces, porque... si la siguiente confesión llega y se acordó de algo, ¿no está perdonado en la que le perdonaron los pecados olvidados e ignorados? ¿O no? Sí están perdonados, pero una vez que se recordó, hay que confesarlos. Hay que confesarlos. Sí. Y si no incurre en materia grave. O sea, ya depende sabiendo, por ejemplo, sí. Después de escuchar este podcast, si ya no lo hace, es diferente, ¿no? Porque aquí las personas están siendo formadas justamente para que tengan la tranquilidad de que están haciendo una buena confesión. Entonces, el pecado siempre va a estar en la intención, ¿sí? Si la persona no sabía que era pecado, pero no sabía realmente y ni sospechó. Sí le surgió la duda porque la conciencia le dijo, oiga, tal vez esto sea pecado, y la persona como que ignoró esa duda, ahí puede que realmente se haya caído en pecado. Pero si la persona ni le pasó por la cabeza, ahí no hay pecado porque no había intención de pecar, ¿ya? Y eso es lo que... Conciencia errónea. Errónea ignorada. Conciencia perpleja, conciencia... Sí, hay varias cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cierta sobre la conciencia, muy interesante. O sea, ya son muchos puntos. Entonces, la persona debe confesar esos pecados ignorados. Pero si por vergüenza la persona a propósito no confiesa algún pecado, ahí puede realmente caer en sacrilegio, porque está invalidando la confesión, está ocultando pecados a propósito. Entonces, pero da mucha vergüenza. Mire, eso pasa más o menos como cuando uno va al médico. Uno va al médico buscando la cura, ¿no? Buscando la cura del cuerpo, y el médico necesita saber cuáles son los síntomas. Y muchas veces cuando uno va al médico hay síntomas que son vergonzosos de comentar, pero uno los dice porque el médico necesita saber eso para con mucha precisión medicar la solución, ¿sí? Si el paciente llega y dice que le duele todo, pero por vergüenza no manifiesta algún síntoma que tal vez es el principal, ahí el médico, ¿cómo puede el paciente presumir que el médico le puede curar? Sí, no hay un síntoma grave que no le va a ayudar. Entonces vamos a tener que pasar un momento de vergüenza, sí es verdad, pero eso nos va a dar la tranquilidad de que el médico, con su conocimiento, con su gracia de estado, va a poder realmente recetarnos el remedio que estamos necesitando. Si no, él va a atacar alguno de los síntomas, que tal vez no es el principal,
y estamos como que haciendo inútil la consulta. Lo mismo, invalidamos el sacramento de la confesión en el momento que ocultamos conscientemente algún pecado. Claro, la gente estaba preguntando eso, que ¿cómo hago si tengo miedo y vergüenza? Ahí está explicado también. Ya hablamos sobre la vergüenza en el anterior podcast. Sí. Realmente es una de las cosas más difíciles de vencer, sí. Pero la alegría, la tranquilidad, la paz que se siente cuando se vence esa vergüenza, uy. Y decir que está perdonado, o sea, que Dios lo perdonó y olvídese de eso. Es impresionante. Realmente la persona siente que quitó un peso de encima. Muchas veces hay gente que carga esos pecados durante años. Y eso es grave porque puede estar cargando sacrilegios porque son confesiones inválidas, comuniones, en fin, que la persona tal vez si no sepa, ahí que está. Si la persona no sabe, pues no tiene esa gravedad, pero si sabe... La gente pregunta la relación entre confesión y comunión, porque dice, no, a veces una señora dijo, a veces las filas son muy largas, entonces voy a perder la comunión y voy y me confieso. ¿Incurro en pecado o no hay pecado? Depende, yo diría, pero si usted puede explicar eso. Entonces, hay una materia que nosotros no podemos como que dispensar del sacramento de la confesión, que son la materia grave, ¿sí? Cuando hay un pecado grave, un pecado mortal, no podemos comulgar porque el pecado mortal no permite que nosotros recibamos el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No estamos como que con la casa limpia para recibirlo. Más o menos cuando vamos a recibir una visita, voy tal día y hago el cálculo, no, ese día voy a tener la casa un caos, por favor no vaya. Lo mismo, si tengo realmente algún pecado mortal, por más de que la fila sea larga, pues debo continuar ahí en la fila y confesarme antes de comulgar. Si hay materia leve, si hay pecados veniales, no hay pecados mortales en la confesión que quiero hacer y quiero confesar esa materia leve, libremente quiero hacerlo, bueno, pues ahí podría ir a comulgar porque es materia leve. Esos pecados veniales son perdonados. Incluso al inicio de la misa rezamos el yo pecador para eso. Pero lo ideal es que si la persona ya entró en la confesión, ¿sí? Nadie sabe, las personas que ven que estamos en la fila de confesión no sabemos si es materia grave o leve, pues ya por el propio ejemplo es mejor esperar ahí en la fila. Claro, ¿no? Ahí entra lo de cada cuánto confesarme, porque no necesariamente lo que acaba de decir usted, la confesión es para la materia grave, puede ser para pecados veniales o materias leves, ¿no? Lo que llamaríamos materia libre. La persona es libre de realmente confesar esos pecados que no son materia grave, que son pecados veniales, pero eso ya es para un grado, digamos, de personas que ya han caminado en la vida espiritual, conocen a profundidad realmente su conciencia y quieren perfeccionarse en ese campo. Hay que tener mucho cuidado porque el solo hecho de confesar pecados veniales, hay que tener presente que hay que realmente tener arrepentimiento de ellos. ¿Cuándo es pecado mortal y cuándo es pecado venial? La materia. Eso es un universo. Sí, en términos generales, porque más adelante vamos a hacer un podcast con otro sacerdote, pero si usted podría dar sobre el pecado, si usted podría hacer en términos generales, porque estamos hablando mucho de pecado mortal y venial, así como una pincelada. Entonces, eso sería lo que llamaríamos la especie teológica, ¿sí? Si el pecado es grave o leve. Si vamos a hacer un programa especialmente de esa materia, pues no lo especificamos aquí totalmente, pero para que las personas que asisten más o menos puedan tener un punto de referencia, si el pecado atenta contra los 10 mandamientos, ¿sí? De forma consciente, o sea, la persona tiene que saber que para pecar necesita 3 cosas: pleno conocimiento, que realmente sea materia grave, porque hay personas que a veces la conciencia a veces farisaica, por ejemplo. No sé si usted pensaba hablar de las conciencias. Yo quería hablar, pero veo que eso es un tema para hacer un podcast enterito solo de las conciencias, para poder hacer un buen examen de conciencia. Hay que entender esto. Entonces, pero puede mencionarlo si quiere decir como... Hay personas que ciertas cosas que son leves las convierten
en graves. Bueno, no, ahí tiene que ser realmente materia grave. Robé algo que realmente estaba damnificando a alguien. Robé un lápiz. Robé una cantidad enorme de dinero. Es diferente, ¿sí? Va a ser diferente. Entonces, en uno va a ser materia leve, en el otro va a ser materia grave. El valor moral del pecado es el mismo, porque es robo, ¿sí? Pero la especie moral, se llama eso, va a ser el mismo, pero la especie teológica va a ser grave, porque fue un robo mucho más importante. Hay una diferencia muy grande entre robar un lápiz y robar una gran cantidad de dinero. O robarle un pan a un rico que robarle un pan a un pobre. Entonces, por ejemplo, usted le roba lo mismo, una cosa insignificante, pero una persona que realmente lo considera insignificante y una persona que le era necesario. Entonces, los dos son pecados, los dos son igualmente pecados. tienen que confesarse, pero incurre uno en pecado mortal y otro en pecado venial. Entonces, es importante tener presente que cuando uno se va a confesar, tiene que confesar todo aquello que puede cambiar la especie moral. Ahí entra una pregunta que la gente, yo creo que esto vale la pena mencionarlo aquí. ¿Qué tan detallada tiene que ser una confesión? Porque la persona preguntó en materia de sexto mandamiento, de pureza, si yo menciono mucho los detalles, tal vez puedo darle tentación al sacerdote que me está escuchando en un mal pensamiento, una cosa. Él lo decía en ese sentido, pero puede ser en varios sentidos, digamos. ¿Usted Sí. puede explicar eso? Sí. Bueno, es un tema muy amplio, pero entra de lleno en eso que estamos hablando de la especie moral. Realmente, la exposición no apropiada de ciertos pecados puede poner en ocasión próxima al propio sacerdote. Ocasión en el sentido que puede estar trabajando la imaginación, ¿ya? No es conveniente. Pero más o menos como un médico que también está expuesto al mismo riesgo, ¿ya? Para eso Dios da una gracia de estado propia para proteger tanto al médico como al ministro, en ese caso, para atender ese tipo de escuchar ese tipo de pecados, ¿sí? Ahora, ¿se debe contar todo con lujo de detalles? No, siempre se debe tener presente que estamos delante de un sacramento, ¿sí? Es un sacramento, por lo tanto debemos respetarlo. Debemos manifestar todo aquello que pueda llegar a alterar la especie moral. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces con en un acto humano podemos estar cometiendo varios pecados. Entonces no es lo mismo caer en un pecado de la carne con una persona si es soltera a con una persona si es casada. Ya, ahí estamos alterando esa especie moral, porque ya no es una fornicación, sino que es un adulterio. Si soy casado, soy adúltero. Si la persona era casada, también está cayendo en adulterio. Si la persona era consagrada, ya, si la persona tenía voto, si no lo tenía, entonces eso está modificando la especie. La especie moral. La especie moral. Que ya es otro pecado, ya. Dentro de determinado pecado es un pecado específico. Entonces, todos aquellos detalles que puedan alterar esa especie moral, hay que manifestarlos, ¿sí? El estado de una persona, el lugar, no es lo mismo robar en un semáforo a robar dentro de una iglesia. No es lo mismo robar un para robar un cáliz, ¿ya? Esas cosas pueden estar modificando la especie moral. Más o menos como una persona que se va a confesar de comer algo que no debe, ¿sí? Ahí podemos estar cayendo en gula. Comí un postre. Bueno, comer postre no es pecado. Bueno, comí algo que el médico me había dicho específicamente que me hacía daño. Bueno, ahí ya es diferente. Pero no tengo que especificar cómo me lo comí. Si con cuchara, con el dedo, con la mano, con gaseosa, con agua, ahí ya no es necesario. Ya eso no está de ninguna manera alterando la especie moral, sino que ya son unas especificaciones que realmente sobran dentro del confesionario. Ahora, si la persona tiene duda, puede preguntarle al propio confesor hasta qué punto tiene que especificar, el tema en su caso concreto, el tema, su pecado concreto, ¿ya?
pero siempre respetando la dignidad del sacramento. Perfecto, padre. También la gente está preguntando qué tan necesario es el sacerdote preguntar cuándo fue su última confesión, porque usted mencionó que en podcast anterior que valía la pena porque no es lo mismo confesar a una persona que se confesó hace una semana que a una de hace 40 años. Si el sacerdote no le pregunta, no hay problema, o tiene que decirle, o la persona ya tiene que tomar la iniciativa, no me confieso hace 30 años o hace una semana, no sé. Entonces, lo ideal es que mismo el sacerdote, no preguntándolo, el penitente lo manifieste. Padre, ese tanto fue mi última confesión. Eso ayuda muchísimo porque ahí el sacerdote tiene un elemento importante para analizar el tipo de conciencia que él tiene delante de sí, ¿sí? Una persona que lleva 40 años sin confesarse es muy diferente a una persona que lleva 15 años sin confesarse. Coloco un ejemplo, una persona que en 40 años no se confiesa y pide perdón por un pecado insignificante, pues el confesor ya sabe que hay una conciencia que no está bien formada, que no conoce muy bien su propia conciencia, no sabe muy bien en qué pudo haber caído en pecado, ¿sí? Puede tener delante de sí una conciencia laxa, una persona que como que... Entonces ya hay que formar a esa persona, hay que aprovechar que después de 40 años tuvo coraje de entrar al confesionario y enseñarle a conocer mejor su conciencia. Una persona que se confiesa algo no tan grave, ya, un pecado, ¿sí? Y se confesó en 15 días. Bueno, uno dice, es una persona que está luchando con ese defecto de modo particular. Pero si en 40 años confiesa 3 cosas, bueno, ya hay que aprender, por ejemplo, ese penitente necesita aprender de que la iglesia manda que por lo menos hay que confesarse una vez al año, ¿ya? Entonces hay que aprovechar esa ocasión para instruir al penitente, para enseñarle. Perfecto, padre. Se nos está acabando el tiempo y todavía hay preguntas. Uy, Dios mío, ¿cuál escogemos? Dice aquí, bueno, hay una persona que dijo, nosotros todos somos sacerdotes. Después del bautismo, ¿no? Somos sacerdotes, ¿cómo es? Profetas, ¿no? Y rey. Sacerdote, profeta y rey. Entonces, bueno, ¿todos podemos perdonar pecados o cómo es la cosa? Bueno, la persona que levantó ese tema tiene razón, ¿sí? Cuando somos bautizados, somos ungidos sacerdotes, profetas, reyes, ¿sí? Porque estamos participando de nuestro Señor Jesucristo, de la vida divina de nuestro Señor Jesucristo, y Él es, por su preciosísima sangre, pues nos da ese privilegio de participar de ese sacerdocio. Eso se llama el sacerdocio real. Pero nuestro Señor que nos da, que nos comunica, que nos permite participar de ese sacerdocio real, pues también instituyó el sacramento del orden. Él mismo instituye el sacerdocio ministerial. Entonces es diferente el sacerdocio real del que participamos todos los bautizados del sacerdocio ministerial. Ya instituido también por nuestro Señor Jesucristo, justamente para administrar los sacramentos. Bueno, padre, mire, se nos está acabando el tiempo. Yo voy a escoger aquí una pregunta y como conclusión, y esto también puede usted darlo como una amonestación general. La gente está preguntando cómo yo a mis hijos, a adolescentes, incentivarlos a la confesión, pero yo pondría aquí cómo incentivar a otros a la confesión. Bueno, los adolescentes están pasando por un momento complejo de su vida, pero en general, ¿cómo podemos admonestar a otros? Es decir, vamos a confesarnos, o a los hijos específicamente. Bueno, esas cosas hay que tener mucho tacto también porque imponer no se puede. Por ejemplo, imponer el sacramento de la confesión. No hay nada mejor que experimentar realmente cómo se manifiesta Dios dentro del sacramento de la confesión. Hay muchos mitos, hay muchos miedos al respecto de este sacramento. Perdón. Y de hecho, no es fácil confesar los pecados, no es fácil reconocer. Realmente se pasa por un momento difícil cuando uno no está acostumbrado a confesarse, pero más o menos como cuando uno está enfermo, ¿sí? Las medicinas no son ricas, los tratamientos no son agradables, pero el fin
el objetivo que se está buscando? Sí. Entonces hay que concientizar, ¿sí? Intentar concientizar a la gente que tiene cierto rechazo a este sacramento de que realmente se va a ver libre de unos pesos espirituales para nada pequeños que le atormentan constantemente, que en el fondo le están atormentando. La persona necesita ir como que justificando sus malos actos, pero en el fondo, si hacen un análisis, van a reconocer que algo les está pesando en el fondo de su corazón. Entonces, es invitar a esas personas a que experimenten realmente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la confesión. Así es, Padre. Bueno, Padre, muchísimas gracias por haber participado. Te puedo quedar algunas preguntas. Hay realmente más preguntas ahí. ¿Será que metemos más preguntas? Bueno, es que yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast o alargamos este. ¿Qué dice usted, Padre? Va a depender de las preguntas que ellos tengan después de ese podcast. Que ellos hagan, sí. Tal vez lo hacemos una live. Yo creo que vamos a tener que hacer live de preguntas y respuestas. De hecho, queremos inaugurar de aquí a poquito. Vamos a empezar a hacer lives de los temas de los podcasts porque han dado mucho fruto. La gente está contenta, está participando, han sacado sus dudas, cosas que no sabían, que pucha, ¿cómo? Hasta ahora vengo a saber esto. Está funcionando mucho. Entonces, los que están asistiendo, por favor, compartan, difundan estos programas que van a hacer un bien al alma de algún otro que tal vez nosotros no pensemos. Entonces, pongan su like, activen las notificaciones. Y bueno, Padre, no sé. Pues te está mirando mucho el papelito. ¿Seguimos? Pero es que no consigo leer al revés. No ¿quiere que leer? Bueno, voy a hacer dos preguntas más. A ver, unas preguntas más. El sacerdote pregunta, ¿el sacerdote tiene que estar revestido para confesar? El sacerdote... ¿Con el alba, con la estola? Entonces, la estola. La estola no debería faltar, sí, pero hay ciertas circunstancias que permiten que la confesión, por ejemplo... Artículo mortis, usted está en la autopista y de repente encuentra un accidente y la persona está realmente con ganas de confesar, se está consciente, se quiere confesar. Bueno, pues ahí no hay estola, no, usted no le puede decir, no, ahorita no le puedo confesar. No, hay circunstancias en que no invalidan la confesión. En extremo, entonces sí puede, pero lo ideal es que esté por lo menos con la estola. Lo ideal sería tener la estola moral. Bueno, aquí usted ya habló de decir todos los pecados. Confesión general. ¿Cada cuánto se hace una confesión general? Que es diferente de la confesión periódica. Bueno, ahí realmente va a depender de un acompañamiento espiritual, ¿no? Que haya un director espiritual que le recomiende volver a hacer una confesión general. Pero si usted ya hace una confesión general, va a depender un poco de cada persona, ¿sí? Algunas personas se atormentan mucho recordando pecados, otras no. Entonces, para muchas almas conviene realmente confesarse de todo lo que se recuerde y olvidar todo eso así como Dios olvida. Y para otras almas realmente hace un beneficio muy grande volver de tiempos en tiempos, una vez al año. Estaba escuchando un audiolibro de San Vicente Ferrer, Tratado de Vida Espiritual, recomienda directores espirituales. Uh-huh. Y es obedecer todo lo que le diga al director espiritual, porque decía que es orgullo la persona pensar que con sus propias fuerzas consigue solucionar todos sus problemas. Dios quiere que a través de otra persona consiga. Por eso es lo interesante que la persona tenga un confesor fijo. O sea, si se puede, es mejor, ¿no? Sí. Bueno, tanto en confesor y director hay que pedir muchas luces al Espíritu Santo para determinar realmente quién va a ser nuestro director espiritual, ¿sí? Si se va a hacer eso, hay que ser obedientes al director espiritual, pero hay que saberlo elegir. Uh-huh. Es muy importante saber elegir el director espiritual. Y lo mismo el confesor. Va a depender un poco de cada persona. Algunos realmente sí quieren siempre confesarse con el mismo sacerdote porque se sienten como que acompañadas en su proceso por ese sacerdote. Es como ir con el mismo médico. Ya le conoce todo su historial
clínico. Exacto. Entonces no es una imposición, no es una obligación, pero para muchos sí es una recomendación. Última pregunta, padre, y ahí sí toca ser un poco bien sucinto. ¿El sacerdote puede negar la confesión? Eso usted lo trató, pero la gente volvió a levantar el tema. Entonces, el sacerdote no debe negar la confesión. Es la pregunta, ¿o sí? Pero ¿Sí no debe negar la confesión. Sí, hay circunstancias en que a veces el sacerdote ya tiene que celebrar la misa a las 10 y a las 9:55 alguien le está pidiendo confesión. Bueno, Sí. ahí se está viendo afectada. Aquí la misa pregunta, tomada. a ver si también es... O puede negar la absolución. La absolución, Ah, sí. ya. Bueno, pero también interesante, el sacerdote puede de repente negar la confesión, también puede. No se debe negar la confesión, sí, porque tiene que estar para eso ordenado, ¿no? Sí, sí. Más o menos como ahí se va a aplicar el principio, el médico no puede negar sus conocimientos a una persona que está moribunda, que está necesitando auxilio. Él tiene deber de atenderlo. Lo mismo el sacerdote, pero va a depender un poco de la real urgencia que haya, como en el caso que estaba aplicando de la misa, ¿sí? Va a atender una confesión que va a afectar la asistencia de toda una iglesia a la Santa Misa. Ahí tocaría, el sacerdote le dice, mire, después de la misa, porque ya llegó el horario. Pero en otra circunstancia, pues no debe negar la confesión. O sea, no debe negar el estar ahí para administrar ese sacramento. Y negar la absolución, claro, fue el propio nuestro Señor Jesucristo que lo dijo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis, les quedan retenidos. Hay realmente momentos, pecados, y sobre todo la disposición del penitente puede hacer con que el sacerdote tenga que negar la absolución por un periodo, mientras se soluciona determinado punto. Lo ideal es eso. Si se le niega, orientarle a la persona qué debe hacer para realmente poder recibir la absolución sacramental. O es porque la persona está impenitente, o sea, entró al confesionario, pero realmente no está ni arrepentida. Entonces, pues no hay contrición. Por lo tanto, no hay absolución, no hay confesión. Exactamente. Bueno, padre, ahora sí ya acabamos, conseguimos acabar. Supongo que ahorita van a surgir más dudas y ya ahí lo vamos a hacer en una live con el padre Mario, si Dios quiere. Organizamos, ya lo vamos amarrando en los programas. Ahí invitamos a otros padres, el padre Felipe, que varios padres, sí. Un conocimiento muy amplio. Sí, exactamente. Entonces usted puede, por favor, hacer una oración, mandar una bendición para que las personas que escucharon este podcast lo hayan interiorizado, les haya servido, claro, y pueda propagarse bastante. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María, esposa del Divino Espíritu Santo, que, en fin, por medio de este programa, de estos medios de internet, pues se sirva de esto como instrumento para realmente llegar a más corazones y se generen muchas transformaciones, muchas conversiones. Entonces, pidamos que por medio de esta bendición, este programa realmente alcance a muchas personas de forma eficaz, de manera que se dé esa conversión tan pedida por ella, la conversión de los pecadores, que reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón de ellos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Que Nuestra Señora les bendiga y acompañe. Salve María. Salve María.